Muy buenas, bienvenidos a mi canal Army Patrio. Hoy 25 de julio, a 3 días de la juramentación del presidente electo Pedro Castillo, hablaremos sobre Perú. Analizando la Constitución peruana, sus primeros artículos traen muchos derechos que tiene el pueblo peruano, como es el derecho a la vivienda, derecho al trabajo, propiedad privada, salud, educación, pero hay un derecho muy particular, que es el derecho a la rebelión. Recuerde, pueblo de Perú y Fuerzas Armadas de Perú, que un presidente o un gobierno no es legítimo porque fue elegido a través del sufragio, sino por sus acciones. Pedro Castillo, sin ser presidente juramentado, ya modificó la banda presidencial, cambiando el escudo de armas del Perú. No hay que olvidarse que el escudo de armas de una bandera es el escudo que representa a la nación a nivel internacional. Yo me acuerdo que Hugo Rafael Chávez Frías, el dictador de Venezuela, cuando modificó el escudo de Venezuela y la bandera nacional, ya él era presidente. A cambio, Pedro Castillo, a pesar que el costurero o el diseñador de la banda presidencial dice que el candidato presidente elegido, Pedro Castillo, no lo pidió, no tiene nada que ver, eso es totalmente falso. Cuando un presidente elegido, antes de ser juramentado, van y le toman las medidas para hacer su banda presidencial, el candidato, o mejor dicho, el presidente elegido, escoge cómo quiere su banda, el tamaño y todo lo demás. El escudo no se puede modificar de acuerdo a las leyes peruanas y de todos los países del mundo. Existen ciertos pasos para modificar los símbolos patrios. Existen las leyes, la ley de símbolos patrios de cada país, como es el himno nacional, la bandera y el escudo. Recuerden que el escudo de Perú o el escudo de Colombia, de Venezuela y el escudo de cada país no representa a la nación. El escudo representa a las Fuerzas Armadas y a la unión del pueblo. Yo le hago un llamado a las Fuerzas Armadas de Perú que estén muy pendientes de los pasos que vaya a dar Pedro Castillo a partir del 28 de julio. Pueblo de Perú, su constitución le da el derecho, como el derecho a la rebelión. Ustedes se pueden rebelar en contra del gobierno. Por eso, vuelvo y repito, un gobierno no es legítimo porque un pueblo lo escogió. Puede ser el 51% del pueblo, puede ser el 60% o el 100% del pueblo, sino por sus acciones. Hugo Rafael Chávez Frías fue elegido en 1998 como presidente de Venezuela. Fue legítimo, los votos fueron legítimos. Pero desde el 4 de febrero del 99 hasta la fecha de que se aprobó la Constitución, Hugo Rafael Chávez Frías empezó a tomar medidas que automáticamente ponían a su gobierno como ilegítimo. Lo mismo le puede pasar a Pedro Castillo. Recuerden, pueblo de Perú, recuerden Fuerzas Armadas del Perú, que Pedro Castillo ya lo viene diciendo desde antes de las en Perú, desde antes de ser candidato, que Venezuela era un país democrático, que había que seguir el ejemplo de Venezuela. Lo mismo está diciendo el señor Petro en Colombia. Lo mismo dice el presidente de la Argentina, que Venezuela vive una democracia,
que Cuba es una democracia. Pueblo de Perú, Fuerzas Armadas del Perú, a su ejército, a su armada y a su aviación, a la Policía Nacional de Perú. En sus manos está que se respete la Constitución del Perú. Conseguí algo muy particular en uno de los artículos de la Constitución del Perú, que es el artículo 38. Aparte de que la Constitución peruana trae muchos artículos en defensa de la democracia y de la integridad del país y del pueblo. El artículo 38 del Perú dice: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Señores, hermanos peruanos, la Constitución en sus primeros artículos le da a usted el derecho a la propiedad privada, el derecho a circular libremente por el Perú, el derecho a la libertad de expresión, derecho de la salud, derecho de la educación, derecho de la vida, de su seguridad. Pero también le dan el derecho de la rebelión, algo que me llamó mucho la atención porque establece que el pueblo peruano tiene el derecho de rebelarse y hacer una insurrección si el gobierno viola los estándares constitucionales que establece esta Constitución. Hermanos peruanos, la Constitución también establece que el gobierno y el poder lo tiene el pueblo. Ustedes como pueblo de Perú tienen el poder. No le estoy diciendo que el 28 salgan a protestar, salgan a hacer desmadre, por decirlo decentemente, por la plataforma, porque ustedes saben que son temas muy delicados. Pero sí le pido o sí le aconsejo que estén muy pendientes de todos los movimientos y que le exijan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que sean los garantes constitucionales, porque la Constitución del Perú le da ese poder a ustedes como electores, a ustedes como pueblo del Perú. Fuerzas Armadas del Perú, su propia Constitución establece que ustedes no son integrantes de ningún partido político, de ninguno, que su deber es hacer cumplir la Constitución, hacer cumplir las leyes de la nación y que su obediencia es hacia los símbolos patrios del Perú y hacia el pueblo de Perú, que es el que tiene el poder y está por encima del gobierno. Señores, en estos momentos que estamos viviendo en nuestro continente, desde Canadá hasta la Argentina, las Fuerzas Armadas de cada uno de los países tienen un punto, una presión para que no se conviertan en países democráticos como Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, entre comillas Argentina, entre comillas Bolivia y Brasil, en otra Venezuela, Nicaragua o Cuba, que son 3 dictaduras que hay en el continente americano. Señores miembros de las Fuerzas Armadas, en este momento ustedes tienen un papel muy clave. Escuchen a su pueblo. Recuerden
que ustedes antes de portar el uniforme son ciudadanos, son pueblo. Y que todos los peruanos, sean nacidos en Perú o sean extranjeros que viven y radican en el Perú, todos son hermanos. Todos están en la misma nación. Señores de las Fuerzas Armadas, señores de la Policía Nacional del Perú, no cometan los errores que hizo las Fuerzas Armadas de Venezuela. No cometan esas equivocaciones. No crean en canto de sirena. Fíjense que el día de hoy renunció un alto jerarca militar del Perú con su honor, diciendo que él no iba a estar con una dictadura o con el comunismo. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué no actuó? Resulta que Pedro Castillo no está juramentado. Ya el proceso ya pasó. Ya lo proclamaron. Ahorita es su deber, y no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a todo el pueblo del Perú, hacer como los centinelas que hay en la frontera, custodiando la frontera. Ustedes tienen que ser los centinelas y custodiar y cuidar como niños recién nacidos a su constitución, que analizando la constitución es muy democrática. No permitan que le quiten los derechos, que de tantos años de sufrimiento esa constitución las tiene para el beneficio del pueblo. Saquen su sangre guerrera indígena inca, que defendía sus territorios a capa y espada. Pueblo del Perú, se le vienen momentos difíciles a ese hermano país. Les vuelvo y les repito, no cometan el error que cometimos todos los venezolanos, todos, en dejar que las cosas fluyan y no ser críticos con el gobierno. El Perú se ha caracterizado por tener una sangre aguerrida, de no aguantarle muchas tonterías a un gobierno, y que si había que sacarlo a patadas lo sacaban. Espero que esta vez el pueblo peruano no se quede como el pueblo de Bolivia, el pueblo de Nicaragua, el de Cuba, que tienen 62 años y ahora es que se alzaron. Llevan 15 días los peruanos luchando por su libertad. No esperen que pasen 5, ni 10 años, ni 30 años. No permitan que les cambien la constitución. Luchen por sus derechos, luchen por su constitución. Recuerden que ya le cambiaron el símbolo patrio a la banda presidencial, como es el escudo, que es algo muy, pero muy sagrado. Dado que el escudo en la banda presidencial simboliza la unión del pueblo del Perú y las Fuerzas Armadas Nacionales. Señores, hermanos peruanos, recuerden que los comunistas llegan siempre diciendo: no soy comunista, no soy socialista. El poder para el pueblo. Lucharé por el pueblo. Que el pueblo estaba oprimido.
como buenos caudillos los comunistas, todos siguen un guión. Desde Stalin hasta Nicolás Maduro y ahora Pedro Castillo. Abran los ojos, peruanos. Estén alertas como soldados custodiando a su nación. En estos momentos, la patria grande del Perú les va a reclamar a cada uno de los ciudadanos que la cuiden y que la protejan de no caer en las manos del comunismo. Muchas de las cosas que buscan los comunistas como Pedro Castillo es modificar la Constitución, que ya lo dijo, modificar los símbolos patrios, ya lo hizo en la banda presidencial, modificar la Constitución para humillar al pueblo y a las Fuerzas Armadas. Porque los comunistas, llamados socialistas del siglo XXI, buscan modificar las constituciones de sus países para subordinar a las Fuerzas Armadas y pisotearlas como si fueran unos insectos. Señores de las Fuerzas Armadas del Perú, recuerden que ustedes tienen sangre libertadora. Son del mismo ejército libertador de América que luchó contra el yugo español. Para ustedes, pueblo de Perú, un gran saludo y que Dios bendiga al Perú y a todo el continente americano de esa plaga llamada socialismo del siglo XXI, que no es otra que el comunismo. Por favor, den like, compartan este mensaje y hasta la próxima. Nos veremos, patriotas.